Cuéntame lo de la Dolorosa. ¿Por qué qué era la única vez al año que os disfrazabais? Pues posiblemente sí. Esto siempre se hacía el lunes, hacerse la fiesta de domingo, la Mm, fiesta religiosa y vamos, la mayor, o sea, lo más gordo era de domingo y después el lunes mm, solían hacer una disfraces, depende de pues de lo que hubiera de la actualidad del año, pues disfrazábense de uno y de otro. Hubo años de disfrazarse pues de lo de cuando se lanzó el cohete en Cabo Cañaveral a la Luna mm, la primera vez en el 69. ujú. Hubo otro año que se disfrazaron de una corrida de toros, que era en los tiempos lúcidos del cordobés. Ujú. Hubo otro año que se disfrazaron de peregrinos vamos, parte de la gente disfrazábase de peregrinos Sí. por el mote que tenemos los de siete de ser estar en el camino de Covadonga. Ujú. Y todos los años, los lunes, pues había siempre un desfile de carroces Mm, con la actualidad del año. ujú. Entonces, Y- bueno, participaba, la mayor parte de la gente que participaba eran de participaban los vecinos. sí. Y eso daba lugar a que todos los pueblos de alrededor iban a ver el desfile de carroces Ujú. de Sietes. Y en esta foto entonces, los que Y aparecen. concretamente en esa foto, pues que debe ser del año 67, creo yo, Ujú. pues aparece Alicia la de Pinón, Enrique el de María Belén, Ballín, Manolo Roque, Manolo Campo y detrás el gran músico del Ibardón, Vique. Ajá. Y luego esta, que era que se disfrazaban y preparaban Eso, en el casín. preparábase los disfraces y todo el evento, preparábase en el casino Ujú. y después lo normal era que el desfile era desde el casino hasta Sietes, hasta el pueblo de ¿A la Sietes. plaza? Sí, más o menos hasta donde está el bar ahora. Ujú. Eso era más o menos el recorrido que había. ¿Y teníais música? Porque veo aquí uno con guitarra. Sí, sí, bueno, ahí ¿Iba estaba. acompañando? Ahí es y posiblemente sea Enrique el de María Belén también, que era de aquella era muy dado a tocar la guitarra. Ajá. Y para animar el cotarro, pues entonces siempre iba alguien animando la fiesta. Ujú. Ahí tenemos, por ejemplo, a Manolo Roque, a Daniel de Comeñes, a su padre Celso, Ujú. a Benino, a El Bicho de Pervillao, Sí. y una cosa que no estoy muy cierto, si el perro era el Tribilín de Salvador o otro que se llamaba, yo creo que el Zar, no estoy seguro ahora. Ujú. Bueno. Y aquí aparece también, pues, Celso de Comeñes y Alfredo Fernando, que en aquel momento era el mayordomo de la Dolorosa. Ajá. Y entonces la Dolorosa, ¿qué hacían? ¿Cogíanla en la iglesia? ¿Sacábenla desde aquí o cómo No, era? no, 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 el tema Uno iba por un lado y otro por de otro. aquel, el tema religioso no tenía que inmiscuirse en el tema lúdico. Entonces, uno quedaba en la El, iglesia y el otro era por otro lado. el tema religioso quedaba en la iglesia y después Ujú. por la tarde fiesta y después al día siguiente otra vez fiesta, pero antes de la fiesta pues el desfile de carrozas. Ajá. Vale, vale, vale.